Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos una vez más a Amigos TIC, el podcast de tecnología, innovación, emprendimiento y transformación digital, que como las nos conversar de manera distendida sobre estos temas que tanto nos gustan. Y bueno, hoy no estamos completos. Ha pasado de todo, pero aquí estamos los que logramos sintonizarnos a esta hora. Empiezo saludando a don Mauricio Jaramillo Marín, conocido también como Il Imperatore de Impacto TIC. Profesor Víctor, muy Don buenos Mauricio. días, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos a viernes a las 7:08 de la mañana, como siempre, ultra puntuales, sobre todo porque no vamos a tener a nuestro amigo TIC Santiago, entonces vamos a poder empezar puntualísimos. Bueno, sí, más que otras veces, pero lo extrañamos mucho. Está también con nosotros el caminante Jole Restrepo, corresponsal hoy en el evento en el Cubo, Sí, ¿cierto? señor, estoy desde el cubo de Colsubsidio, donde Colsubsidio, con la producción y diseño de hipercubos, está haciendo una rueda de negocios. Entonces acá estamos en la rueda de negocios. A los que están viendo, Bueno, ya están llegando las personas. Arrancamos en unos minutos con oportunidades de negocio para todos. bueno, muy bien, don Jole. Eso es así, producción en movimiento, es streaming en tiempo real. Bueno, y quien les habla, Víctor Solano, hoy desde Bucaramanga. Hoy no estoy en Socorro, cuna de la Libertad de América. Hoy estamos desde Bucaramanga para hacer nuestro programa. Extrañamos y le enviamos también un abrazo muy fuerte a nuestra querida Emilia Falcao Restrepo, quien pues tuvo que ausentarse por unos compromisos eh, que no los pudo eludir. Pero bueno, les cuento que hoy tenemos un invitado muy especial. Se trata de alguien que es ingeniero en sistemas de la Universidad del Valle de México. Tiene estudios en integración de las tecnologías de la información en la educación por la Universidad de Navarra, maestría en tecnología educativa por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, el famoso ITEC. Actualmente dirige Coursera Enterprise para Latinoamérica. Allí se ha especializado en tecnología que le ha permitido desarrollar proyectos que han sido reconocidos de manera nacional e internacionalmente, nacional en México, ¿no? Y allí ha estado trabajando el tema de aprendizaje en línea, robótica en la educación, desarrollo de ambientes de aprendizaje asistidos por tecnología. Cristian además ha participado del Consejo Consultivo de varios organismos como el International Society for Technology in Education, el Apple Distinguished Educator Program, ahí perdonen el inglés más amorrero, y la Sociedad Mexicana de Cómputo Educativo, la Facultad de Educación de la Universidad Anáhuac y la Facultad de Ingeniería de la prestigiosa UNAM. Nuestro invitado es Cristian Hernández. Cristian, bienvenido aquí a Amigos TIC. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? No, un gusto y un agradecimiento poder compartir esta mañana con ustedes. Vale, mil gracias. Bueno, pues, Cristian, gracias por aceptar la invitación. Y por otra parte, empecemos contándole brevemente, luego haremos contrapreguntas, pero ¿qué es Coursera? ¿Cómo aparece en el escenario de la educación en línea? Claro que sí, con todo gusto. Coursera es una plataforma de aprendizaje en línea específicamente enfocada en el desarrollo de habilidades y competencias profesionales. Es una plataforma que nace ya más de una década, de hecho 14 años, fundada por dos profesores de la Universidad de Stanford, con el objetivo claro de democratizar la educación del mundo. Es decir,
que cualquier persona, no importando su estatus social, pudiera acceder a contenido y educación de calidad. Y ahí es donde nace Coursera. Coursera al día de hoy es una plataforma que tiene 160 millones de aprendices alrededor del mundo, en donde Latinoamérica es una de las regiones con mayor crecimiento. Tenemos aproximadamente 28 millones de estudiantes en Latinoamérica, con un gran crecimiento año contra año. Es decir, a la gente en Latinoamérica le gusta aprender en línea y probablemente hablemos un poquito más a detalle más adelante. Cristian. Jorge. A ver, Cristian, hablabas de Latinoamérica y nos contabas como los números globales, pero si podemos hacer como un zoom a Latinoamérica, ¿cuántos somos los que estamos aprendiendo en Coursera? ¿En qué áreas es donde más estamos aprendiendo? Bueno, contanos un poco como ese panorama. Claro que sí, con todo gusto y mucho gusto, Jolet. Pues mira, la realidad es que, como les comentaba, Coursera, después o durante esta etapa pandémica del mundo, es donde genera este gran crecimiento, que probablemente ustedes lo conocen bien o lo sabrán. La educación en línea previo a la pandemia era considerada probablemente una educación de segundo nivel, a veces no tan considerada como de calidad, ¿no? Como, bueno, si tengo que hacerlo, pues entonces lo busco, ¿no? Y cuando llega la pandemia, llega esta necesidad de aprender utilizando medios tecnológicos. Y ahí es donde Coursera crece 600% año contra año, ¿no? Pues, bueno, de 30 millones llega a pasar a 80 millones y así empieza a crecer exponencialmente. Y la gente empieza a entender que en plataformas como Coursera encontraba no solamente contenido interesante, contenido relevante, pero también contenido de mucho prestigio. Hago un paréntesis aquí. El contenido de Coursera proviene de dos grandes fuertes. Las mejores 200 universidades del mundo, según los rankings internacionales, y socios de industria muy reconocidos a través de certificaciones como IBM, Amazon, Meta, Google, etcétera, etcétera. Entonces, ahí el mundo empieza a entender que era una nueva opción en donde podían profesionalizarse y probablemente reformular sus competencias profesionales. Obviamente, Latinoamérica cae muy bien. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de las personas en nuestros países están buscando no solamente recapacitarse, sino también encontrar nuevas fórmulas de empleabilidad a través de las certificaciones, por ejemplo. Y entonces empezamos a crecer junto con Coursera de la misma manera. Les comentaba, hoy alcanzamos un poquito más de los 27 millones de usuarios. ¿Ok? ¿Cómo se distribuyen normalmente? Bueno, pues tenemos un gran porcentaje de learners en México, en Brasil, Colombia, Chile, Perú, etcétera. Si nos adentramos un poquito más en Colombia, estamos hablando que estamos alcanzando casi los 4 millones, estamos en 3.8 millones de learners, ¿ok? ¿En dónde está el enfoque? Yo te diría, hay dos grandes enfoques principales en Colombia. Tecnologías emergentes, es decir, temas como inteligencia de datos, inteligencia artificial, ciberseguridad, marketing digital, todo lo relacionado hoy con esta famosa industria 4.0, que se consume mucho en Colombia, pero también temas de desarrollo de soft skills, comunicación, liderazgo, un segundo idioma, etcétera. La verdad es que nos encanta trabajar con Colombia porque es un mercado muy maduro en el consumo de contenido en línea. Es muy interesante. Cristian, hablando de soft skills, es algo que todavía en muchas organizaciones lo veo, y lo digo porque en Impacto TI como medio de comunicación también estamos en el mundo de la educación, como que lo ven como que es soft y es secundario. Y veo como hay empresas que están trabajando fuerte en empezar a tener a su gente en inteligencia artificial para que desarrollen en ciberseguridad, que es importantísimo, pero como que dejan el pensamiento crítico, las habilidades blandas, como que eso cada quien se defienda y ya. ¿Eso está pasando? ¿Lo sienten ustedes? ¿Y qué podemos hacer para resaltar esa importancia?
Fíjate que es una muy buena pregunta y mucho gusto, Mauricio. Fíjate que vemos, digo, yo te diría, hay tres fenómenos muy interesantes alrededor de Latinoamérica y que no son una excepción en Colombia. ¿Ok? Uno, por ejemplo, empezamos en 2020, a finales de 2022, a finales de 2023 empezamos con la tendencia en temas de inteligencia artificial generativa. ¿Ok? Pero si yo te explicara qué tipo de contenido sobre inteligencia artificial generativa se está consumiendo, nosotros le decimos entry level knowledge, es decir, la gente entra al nivel más básico. ¿Por qué? Porque en su común denominador, no importa que seas un profesor, un arquitecto, un contador, etcétera, está el tema ahí. Oye, es que ChatGPT, es que la inteligencia artificial, es que el desplazamiento laboral, es que XYZ, ¿ok? Ujú. Entonces, la pregunta inicial de estas personas es, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Qué significa eso? Entran en un primer espacio a Coursera buscando esa respuesta. Es, dame contenido que me ayuda a entender inteligencia artificial generativa. Ahí nosotros vimos este fenómeno y tomamos una reacción interesante y hoy tenemos dentro de Coursera algo que le llamamos Academia de Inteligencia Artificial Generativa, en donde tú, sin saber absolutamente nada de inteligencia artificial, puedes entrar y diversificarte a saber cómo te ayuda la inteligencia artificial en tu trabajo, en el futuro, en otra área del conocimiento, etc. Entonces, primer fenómeno de entendimiento, ¿no? Y es interesante porque, pues, hablamos de soft skills que de alguna manera indirecta están formando, que es la parte de búsqueda, ¿no? Es interesante. Segundo fenómeno, efectivamente, como bien lo mencionas y lo identificas, Mauricio, depende, si trabajamos con organizaciones corporativas, ellos dicen, oye, a mí me interesan como hard skills muy específicas, ¿no? Temas de data science, Oye, pero tenemos excelentes contenidos de liderazgo o de comunicación. Bueno, pónselos ahí, y si lo quieren consumir, pues que ahí esté a la mano, ¿no? Entonces, nosotros decimos, no, nosotros creemos que una ruta de aprendizaje dentro de Coursera debe ser una ruta de aprendizaje balanceada, exacto, en donde tenga una trayectoria profesional importante en el área del conocimiento que necesita la persona, pero que al mismo tiempo tenga una área de formación humana y en soft skills, en habilidades blandas, que le permita crecer dentro de la organización lateral y verticalmente, ¿no? Entonces, ese es el segundo fenómeno. Y el tercer fenómeno que nos encanta, y creo que es un buen tema que tocaremos también el día de hoy, es la equidad de género, ¿no? Afortunadamente, Coursera ha sido una plataforma muy importante para la formación de mujeres. Y en Colombia mucho más. Te voy a dar un ejemplo claro. 32% en el mundo estudian temas de STEM, mientras en Colombia el 42% de los consumidores de temas de STEM son mujeres, ¿no? Pero si hablamos de contenido en general, tanto soft skills como hard skills, estamos hablando que estamos casi 50-50 y en algunos países, por ejemplo, como México, es 51% de mujeres learners versus 49% de hombres. Y ahí podemos hablar inclusive de fenómenos culturales, sociales, etcétera, que se derivan en donde las mujeres ven en plataformas como Coursera un gran camino de formación profesional, ¿no? Bueno, muy bien. Vamos mientras de pronto Cristian logra cambiar para la transmisión en YouTube el fondo que se le Fondo. ve al revés el logo. Vamos con el amigo, con el pensando en voz alta. Hoy tenemos a Mauricio Jaramillo y vamos a ver qué estará pensando en voz alta, Mauricio. Perfecto, profesor Víctor, muchas gracias. Bueno, yo ahora me la paso pensando en voz alta justamente en estos temas de educación, como contaba también Impacto TIC está en ese mundo, pero quiero hacer un corto pensando en voz alta con otro tema y es nuestra institucionalidad del sector TIC. El 1 de marzo, por fin volvimos a tener ministro TIC, el presidente Gustavo Petro nombró a Julián Molina.
que cuando fue nombrado y desarrollamos un contenido con el perfil de Impacto TIC, y descubrí que fue secretario general del ministerio, fue ministro TIC encargado, pero no nos habíamos enterado. Así que, bueno, ya tenemos ministro TIC. Justo ayer, día anterior de la grabación de este Amigos TIC, renunció el viceministro Gabriel Jurado, que fue el que lideró junto al ministro Liscano toda la subasta 5G. Así que en este momento estamos sin ministro y entonces aquí la reflexión es, bueno, nuestra institucionalidad, obviamente el Ministerio TIC no es ajeno a todo lo que estamos viviendo en el entorno político y entonces las presiones, los recomendados, todo eso también alcanza al Ministerio TIC, pero mi invitación a los líderes que nos oyen y a los colombianos es sigamos dejando el sector TIC blindado o por lo menos protegido de toda esta polarización y de toda esta pelea entre bandos políticos, que como siempre he dicho, eso no es nuevo, eso es histórico en Colombia y no nos deja avanzar. Así que aportemos, hagamos lo que tenemos que hacer desde donde estamos en este sector, ya sea en educación, ya sea en comunicación, ya sea con políticas, con iniciativas de inclusión, porque pues no podemos empezar a caer en que politicemos el sector TIC y el Ministerio TIC caiga en eso. Así que esa es una pequeña y muy rápida reflexión, profesor Víctor, y todos tenemos que trabajar para el mismo lado, para una Colombia que se transforme digitalmente. Estás en mute. Audio. Totalmente de Eso. acuerdo, Mauricio. Muy, muy pertinente la reflexión. Ojalá precisamente tengamos mayor estabilidad en esa cartera, nos hace muchísima falta. A las presiones, a ese tipo de cosas, pues va a ocurrir en todos los gobiernos históricamente, como ha venido ocurriendo históricamente. Entonces, pero ojalá tengamos una mayor estabilidad allí y bueno, no sabía el dato de que ya había estado incluso de ministro encargado. Tal vez debió ser unos pocos días, horas tal vez, en su calidad de secretario de esa cartera. Bueno, muy bien, pues sigamos en nuestra conversación aquí con, a ver, Jole, si ya lo tenemos por acá otra vez. Ya lo incluimos. Espero que no esté en el baño, Jole. Yo lo metí arbitrariamente sin preguntar. No. Acá seguimos en la producción del evento, multitasking. Acá estamos. Bueno, muy bien. Bueno, Cristian, bueno, aprovecho Sí, para adelante, Jole. preguntar. Cristian, estas transformaciones de la educación y cómo las personas, de alguna forma, pues Coursera y otras plataformas eh, invitan a que uno sea autogestor de su conocimiento, que sea juicioso, que no tenga que tener un profesor al lado diciéndole todo el tiempo que tiene que hacer. Eh, ¿Cómo esta transformación puede llegar a impactar también a los colegios? ¿Qué deberíamos hacer en los colegios para que las personas estén preparadas para asumir estos nuevos retos en educación? Claro, es una muy buena pregunta. Todos los días, Coursera y yo en lo personal y mi equipo tenemos la gran fortuna de trabajar con organizaciones educativas alrededor de Latinoamérica, universidades tan interesantes, por ejemplo, en Colombia como la UNAD, Uniminuto, las tecnológicas de Santander, etcétera, ¿no? Tenemos un proyecto bien interesante, Mauricio, ya que lo mencionabas, con Mintic, con el Cenatic, el famoso Cenatic y Cenatec, que hoy es una cosa bien interesante que alcanza ya, si no mal recuerdo, Masivo. casi 200,000 estudiantes, si no mal recuerdo. Como bien lo identificas, Jole, no es fácil, ¿no? Hay un reto importante, en otros le decimos, el primer reto es el famoso reto de status quo, ¿no? Ya logramos pasar el primer nivel de la educación en línea, no es una educación de calidad. ¿Por qué? Pues porque las mejores 200 universidades están ahí. Entonces, eso nos ayudó mucho a comprometer o el mejor contenido de la industria. El segundo status quo, la fuente del conocimiento emana solamente de las universidades y de los profesores, es decir, viene de adentro hacia afuera, no puede venir de afuera hacia adentro, ¿no?
Entonces, cuando empezamos a trabajar normalmente con el staff docente, con las secretarías académicas, con las coordinaciones, etcétera, empezamos con una formación directa al profesor o a la comunidad educativa, administrativa de la institución en cómo ser aprendices en línea. Tú no puedes fomentar un proyecto de educación a distancia si no has sido un aprendiz en línea. Ese fue el primer reto que encontramos. La gente hablaba de virtualidad, hablaba de educación a distancia, hablaba de creación de contenidos, y cuando preguntábamos, oye, ¿y en tu vida qué consumes en línea? No, yo no consumo nada en línea. Entonces había un como mismatch ahí. Por ejemplo, en la parte personal, yo aprendí, mi maestría la hice 100% en línea, porque yo quería desarrollar modelos de educación a distancia. Entonces decía, si no, ¿cómo quiero desarrollar educación a distancia si no sé qué significa como learner ser un aprendiz a distancia, ¿no? Ese fue el segundo reto. Y el tercer reto, y en Latinoamérica está mucho más anquilosado, son las regulaciones de los distintos países en la parte de cómo, exacto, es decir, oye, pero sí puede ser reconocida la educación en línea, no, en qué momento puede reemplazar una materia o no, puede acompañarla, le puedo dar crédito académico, ¿no? O sea, hay una gran discusión hoy alrededor del mundo en cuanto a cómo hacemos que plataformas de educación como Coursera sean parte oficial de los planes curriculares y de estudio, ¿no? Yo creo que esos son los tres grandes retos que tenemos. Obviamente hay algunos otros regionales, pero sí les puedo decir que en el caso específico de Colombia hemos encontrado una gran apertura, ¿no? Tanto en las instituciones educativas como los programas que están relacionados con gobierno, como las mismas corporaciones, a tener o utilizar este tipo de plataformas en general, ¿no? Cristian, Víctor, me le iba a colar. Sí, no, es una pregunta que creo que has tocado un poco tangencialmente, pero el tema de las universidades en donde ustedes entraron en un ecosistema conservador, tradicional, en donde la jerarquía que se ha ganado con más que todo, sobre todo con los años, donde hay irregularidades también en los niveles. ¿Cómo es Coursera percibida en ese ecosistema? ¿Los ven como unos enemigos, como una amenaza, como un complemento? O a veces, claro, ni los determinan. Puede pasar. Es una muy interesante pregunta, Víctor, porque yo creo que te contestaría, primero depende de con quién hables, ¿no? Obviamente hay un gran mismatch a veces en ciertas universidades, ¿no? En general, yo llevo 4 años en Coursera y al principio era mucho más difícil. Al principio sí había una percepción de, ¿pero qué es Coursera? Va a venir a reemplazar a la universidad, nos va a sacar de este mercado, es una amenaza. Después entendimos en conjunto, tanto nosotros como ellos, que haciendo alianzas podíamos generar mejores resultados. Es decir, en el caso de universidades, por ejemplo, un estudiante de Uniminuto está estudiando tal vez finanzas, ¿no? Y el profesor decide acompañar su curso con un curso de Kellogg's de la Universidad de Northwestern, que es la mejor en negocios, pues está haciendo un muy buen empoderamiento en esa materia y el mayor beneficiado es el estudiante. Cuando empezamos a hacer esos ejercicios, empezamos a abrirnos más unos contra otros, ¿no? Hoy, la verdad, trabajamos en toda la región y en el mundo. Si no mal recuerdo, mundialmente estamos trabajando con más de 4.500 universidades en todos tipos de casos de uso. Ahora los docentes son nuestros mejores aliados. Digamos que una vez que nos prueban como su compañero de clase, como su adjunto, no sé si lo usen igual en Colombia, el profesor que está ahí como de backfill, ¿no? O como ayudando con ciertas tareas. Nosotros nos gusta considerarnos como el adjunto del docente o el compañero de la universidad.
Y hoy, obviamente, con un gran desarrollo en inteligencia artificial, tenemos herramientas que no solamente posicionan a Coursera con este tema de los contenidos de alta calidad, sino la posicionan como una plataforma muy innovadora. Te voy a dar ejemplo de dos rápidamente. Coach, Coursera Coach, que es un agente de AI que acompaña en todo momento al aprendiz o al profesor en su vida en Coursera. Entonces, un dato muy interesante. El 89% de nuestros aprendices prefieren ser retroalimentados y acompañados por coach que por un ser humano. Da mejores retroalimentaciones en nuestro engine. Y es que es interesante, si yo soy compañero de Mauricio en la universidad y le mando un proyecto, le digo, oye, ¿me das retro? Normalmente el humano, la retroalimentación es, ay, está cool, bien, échale más ganas, está padrísimo, ¿no? Esa es la retroalimentación. Un agente de AI realmente va a fondo y entrega la mejor retroalimentación. Esa es la primera. Y la segunda, que aman las instituciones educativas, en general los corporativos también, se llama Course Builder. Y es, tú puedes crear un curso en minutos con ayuda de inteligencia artificial, llenando un pequeño formulario. Es qué tipo de curso quieres crear, cuánto quieres que dure, qué objetivos de aprendizaje quieres que tenga, y te lo empieza a crear y te lo entrega a la medida, ¿no? Ese coach está súper interesante y además el sesgo de no, yo soy amigo de la universidad, no le voy a hablar fuerte, o el otro sesgo, el humano que dice, no, la mejor retroalimentación es decir la verdad y entonces lo toman como, este es mi enemigo, me odia. Entonces la inteligencia artificial no tiene esos problemas. Cristian, adelantaste algo anteriormente, pero quiero ahondar en esto y es hay muchas formas de desarrollar la educación. Jole Restrepo, PhD, desde Hipercubus y Atlántico hace cosas tremendas en educación. Nosotros en Impacto TIC trabajamos en educación en otro campo. Coursera obviamente masivamente lo hace y en Latinoamérica ya nos diste cifras de impacto. Em, ¿Qué espacios hay por llenar en este mundo de la educación y qué profesionales se necesitan? Lo digo porque tú tienes maestría en educación y tecnología, mi hermana tiene doctorado en ese tema, pero las oportunidades son muy pocas, como que no se encuentran eh, esas oportunidades para desarrollar proyectos que llenen vacíos. ¿Cómo lo ves? Sí, completamente. Creo que hoy muchas organizaciones internacionales como el International Society for Technology Education, universidades tan poderosas como MIT, como Stanford, tal, están tratando de entender cuál es el nuevo modelo de educación funcional, ¿no? ¿Dónde están las dos grandes apuestas que yo he visto? Uno es los famosos, hoy les denominan los famosos modelos HyFlex, Hybrid and Flexible Learning, es como lo denominan, ¿no? En donde hay un gran balance entre educación virtual y educación presencial. Educación presencial más para temas de hands-on learning, ¿no? Como de aprendizaje activo, voy, le meto las manos, hay laboratorios, hay de temas de centros de aprendizaje común, etcétera, etcétera. Y todo el contenido conceptual lo consumo en línea, ¿no? Ese es como el gran primer fenómeno. Y el segundo, que a mí en lo personal me parece el más interesante, es la universidad o los centros de formación como centros de socialización del aprendizaje. Es decir, yo aprendo o conceptualizo, voy por los conceptos fuera, pero cuando estoy dentro de la universidad, el docente me fomenta aprendizaje reflexivo, resolución de casos, desarrollo de proyectos, etcétera. O sea, es mucho más socializado, ¿no? Dejemos ya las famosas clases basadas en PowerPoint, en láminas de PowerPoint, y ahí les va la otra, y ahí les va la otra, y ahí les va la otra, ¿no? O sea, sentarse 4 horas en un aula y sencillamente consumir. Como decía algún pensador interesante, solamente prender los ojos y apagar la mente y ya estabas bien durante 4 horas en un salón de clases. Hoy están esos dos grandes retos ahí.
Y para Coursera, en general, es cómo hacer la experiencia de aprendizaje mucho más atractiva, mucho más retadora. ¿Por qué? Porque hay un reto social importante que ustedes probablemente están muy, muy enterados de eso, que es el modelo de consumo TikTok. Es decir, lo quiero rápido, lo quiero corto, ¿no? Y quiero que me digas lo que necesito escuchar en 6 segundos, 10 segundos, máximo 1 minuto, ¿no? Entonces, imagínate el reto de formación que tienes, ya que las nuevas generaciones quieren las cosas rápido y en cierto tiempo, y tú las quieres educar en rangos de tiempo de 4 horas o 6 horas o qué sé yo, ¿no? Entonces, ahí es donde estamos muy activos en encontrar mejores formas de que los estudiantes puedan consumir nuestros contenidos, ¿no? Bueno, otro campo grande, Cristian, es el tema de las empresas. Las empresas están pidiendo cursos que sean como más personalizados a sus necesidades. ¿Cómo es la oferta de Coursera a ese segmento de negocios? Sí, es correcto. Nosotros este modelo en donde nos relacionamos con corporaciones le llamamos Coursera for Business, ¿no? O Coursera para los negocios. Efectivamente, hay una tendencia que está basada en dos grandes componentes, ¿no? Uno, para que te des una idea, la edad media de los aprendices en Coursera es 34 años, ¿ok? Y en Colombia es exactamente la misma edad. Si nosotros nos preguntamos por qué, es muy sencilla la respuesta. Yo salgo de la universidad, empiezo a pasar mis primeros años laboralmente y, oh sorpresa, me doy cuenta que me hacen falta muchos conocimientos que no me enseñaron en la universidad o me están pidiendo cosas que nunca había escuchado, ¿no? Yo me gradué de marketing y me están diciendo que haga ahora marketing con inteligencia artificial. Entonces, espérame, no, es que esa clase yo no la tuve, ¿no? Entonces, la persona en ese momento dice, necesito, y las corporaciones dicen, este trabajador necesita un programa de formación. Entonces, ahí es donde empieza el primer asset, ¿no? Es importante. Y la segunda que a mí me encanta es, nosotros conocimos estas áreas de mejoramiento profesional como las áreas de recursos humanos, ¿recuerdan? Si tú querías, bueno, yo creo que somos más o menos de la generación, ¿no? Si recuerdas, tú querías un poco de Mauricio es formación. mayor, pero sí, el resto sí. Estamos como en nuestros early 30s, en nuestros cercanos a los 30 estamos por ahí. Lo interesante es, nosotros íbamos a pedir una beca de capacitación, un programa de capacitación, íbamos con el área de recursos humanos, no sé si recuerdan, ¿no? Entonces, íbamos y ahí buscábamos ayuda, ¿no? Hoy estas áreas han evolucionado a algo que le denominan Learning and Development o talento, ¿no? Cuando encuentras esos títulos en las organizaciones, son organizaciones que entienden que el ser humano necesita estar en este proceso de aprendizaje para la vida, el famoso lifelong learning, y que necesitan programas individualizados. O sea, no meter 50 personas en un aula para hablarles de liderazgo o de equidad o de género o de, no sé, miles de cosas. Lo que necesitan son herramientas en donde Mauricio, Víctor, Jole, Cristian puedan identificar cuál es la trayectoria dentro de la organización y de vida. ¿Y qué crees? Los que lo están haciendo junto con nosotros también han encontrado un modelo de retención de talento, que ese es un gran problema hoy para las organizaciones. Es, si la persona no se siente cómoda o en un lugar donde pueda fluir, se va, ¿no? Y las organizaciones lo que menos que quieren es reinvertir en la formación del talento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que ahí las corporaciones han sido muy, muy eficientes y mucho más ágiles, eso sí, mucho más ágiles que las organizaciones educativas o gubernamentales en cuanto a la velocidad para generar cambio, ¿no?
En Colombia tenemos muchas organizaciones que específicamente están buscando, por ejemplo, información en ciencia de datos. Quieren formación en ciencia de datos. Inclusive desde el nivel más básico es, si tú dices que sabes usar Excel, pues probablemente no. Entonces te voy a poner algún curso de Excel para la resolución de problemas, ¿no? Es donde están muy, muy enfocados y en habilidades blandas. Al parecer, los centros de educación no están siendo muy eficientes en desarrollar habilidades blandas, entonces llegan a las organizaciones corporativas y les cuesta mucho trabajo comunicarse, ser resilientes, trabajar en equipo, etcétera. Entonces, ahí estamos haciendo un buen equipo entre corporación y Coursera. Claro, claro que sí. Ole, no sé si tiene inquietudes. Veo que está haciendo aquí branding en YouTube, pero Sí, sí, señor, Este un branding capítulo es a patrocinado uno de por nuestros mejores Colsubsidio. clientes, uno de nuestros mejores clientes con subsidio, a quienes saludo. Eh, pues Cristian, creo que probablemente ya lo tratábamos, pero me gustaría hacer como como un doble clic ahí, y es, pues por muchos años el tema de los diplomas era muy importante, ¿cierto? Y casi que a uno se definía por el diploma que había logrado en algún momento, entonces uno se definía como abogado, como diseñador, y eso para toda la vida, y luego se hacía un máster o un doctorado, pues chévere, pero siempre eran como todo alrededor de unos diplomas dados por las universidades. Eso empieza a cambiar con todo el tema de microcredenciales y demás. ¿Cómo estás viendo al mercado frente a la aceptación de estas microcredenciales? Claro, Jole, y tú lo hablas muy bien. Estamos viviendo una evolución que inclusive las universidades también están pendientes de este fenómeno, ¿no? ¿Qué es lo atractivo para la organización corporativa del talento que egresa de las universidades? ¿Es realmente un título o hay mucho más allá de eso, ¿no? Y hoy la tendencia es tratar de generar ambos. ¿Por qué? Porque en lo personal, un título universitario representa una serie de habilidades y competencias alrededor de un programa de educación, no solamente el cumplimiento de una trayectoria, ¿no? Que sigue siendo necesario y muy relevante, eso es real, ¿no? Pero también hay un fenómeno importante de aceleración y mejoramiento de empleabilidad. ¿Okay? Por eso existen programas como Senatec y como Senatic. ¿Okay? ¿Por qué? Tú tienes un ámbito social importante en toda Latinoamérica que no llega a la universidad o llega y llega con muchas deficiencias en específico o que no tuvo la oportunidad y que ya está en un mercado laboral. ¿Okay? Ahí es donde las microcredenciales y certificaciones de industria toman mucha relevancia. ¿Por qué? Porque las corporaciones, hoy, por ejemplo, 80, el dato real son 88% de las corporaciones, dentro de sus entrevistas de trabajo, una de las preguntas es si tienen algún tipo de certificación de industria, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la certificación de industria demuestra contenido actual y contenido que tiene que ser aplicable, ¿ok? O sea, que realmente tuviste que hacer algo para obtener la certificación. Entonces, se ha convertido en una herramienta y un modelo de empleabilidad o de aceleramiento de empleabilidad. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Ayudando en ambos brazos. Uno, en la parte social, a que personas de estratos sociales impactados puedan tener una opción de empleabilidad a través de certificaciones de industria. Entonces, por ejemplo, el 67% de los aprendices en Coursera que toman un programa de certificación se emplean entre los 3 y 6 meses subsecuentes. Entonces, eso es bien interesante. Y en Latinoamérica hemos desarrollado un modelo, creció 300% el trabajo remoto a través de certificaciones de industria. Entonces, tenemos programadores en Colombia programando remoto para Estados Unidos o ciberseguridad en México, otra para Europa, etcétera, etcétera, ¿no? Todo a través de los programas de certificación. Hoy es muy relevante porque ha probado
que las microcredenciales y certificaciones de industria pueden generar empleo y riqueza. Ahí es donde hay un fenómeno muy, muy fuerte. Y ahora también las universidades lo han reconocido y dicen, mientras el estudiante se forma en su programa académico, tengo que meter certificaciones que lo vayan haciendo más relevante y empleable. Y la otra, Jole, y con esta termino la pregunta, nosotros en Coursera creemos que el talento está distribuido equitativamente en todo el mundo. Es decir, cualquier persona tiene el talento para poder salir adelante, pero las oportunidades no. Y algo que pasaba en el mundo universitario era, probablemente a ustedes les pase, de qué universidad viene esta persona, generaba un modelo de nivel de talento, lo cual no es cierto, ¿no? O sea, no por tener un curso de la universidad X o un título de la universidad X, quiere decir que tengas mayor talento que un curso de un estudiante de la universidad Y, que es considerada de menor nivel. ¿Qué hicimos con las microcredenciales? Nivelar esas oportunidades. Es decir, si vienes de una universidad que no es tan prestigiosa, pero tienes certificaciones de Google, de Amazon, de AWS, de Salesforce, eres muy relevante para el mercado profesional. Entonces ya te pongo a competir en el mismo nivel y dependerá mucho de ahora sí, de demostrar talento y no de poner un papel que diga que vienes de una cierta universidad, ¿no? Bueno, muy bien, pues lamentablemente se nos acaba el tiempo, a menos que Mauricio tenga alguna última pregunta. No, yo creo que nos queda tema para Sí, una para segunda otra invitación en unos invitación. meses, porque el tema primero nos apasiona, pero además Cristian está lleno de datos y de pistas, así que seguro que seguiremos hablando. Temas como Claro. cerrar la brecha de género en temas como inteligencia artificial generativa, la colaboración, que ahí nos adelantó mucho de colaboración entre Coursera y universidades, pero seguro que todos los actores podemos colaborar en este mundo porque la necesidad es gigante. O sea, por más, Cristian, que los números de Coursera son impresionantes, son una arena en el desierto con tanta necesidad de formación Sí, en estos temas. Así que hay mucho por hacer. pero sí, luego le sacamos punta en otro episodio a ese tema de lo que están haciendo para cerrar la brecha de género. Pero le doy un dato. Han creado un recurso que se llama Cerrando la brecha de género en habilidades de inteligencia Ujú. artificial generativa. Y allí el 32%, las mujeres representan el 32% de las inscripciones globales y Colombia, el promedio es del 41%, la participación alcanza el 41.8%, o sea, es uno de los países que más ha sido, siento yo, receptivo a este tipo de recursos. Entonces, de eso hablaremos más y ojalá nos acompañe Emilia, que desde la rectoría del CESA, además, ha trabajado también muchísimo en Es una este tema. apasionada del tema. Ujú. Pero bueno, pues hoy, esta semana, tuvimos a Cristian Hernández, quien es la cabeza de todo el área empresarial de Coursera para América Latina. Y hoy estuvimos hablando de cómo la educación se ha democratizado con plataformas como estas, cómo más personas adquieren incluso mejores recursos de educación que lo que suele ofrecer el ecosistema tradicional. Cristian, y a todos ustedes, mil y mil gracias. Recuerden que pueden escucharnos en Spotify buscando Amigos TIC y pueden encontrar la edición sin censura o la edición sin edición a través del canal de YouTube de Caracol Podcast. Nos vemos y nos oímos la próxima semana. Hasta pronto. Yo creo que la Gracias. próxima semana Víctor sí va a estar desde Zipaquirá, donde queda ¿Y qué Atelier, hay Educación allá? del siglo XXI para el siglo XXI. Vale. Cristian, Gracias. gracias. Un Gracias, abrazo a Cristian. todos.